Una alegría volver a estar aquí para un directo de Radica. Hoy vamos a estar con María de León, autora del libro, lo vais a ver al revés, Vivir con sentido. Es bonito al revés y también es más bonito del directo. Entonces, vamos a estar con María de León. María, por si no la conocéis, lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la comunicación. Fue pionera en la influencia digital y ha construido una marca personal referente de estilo de vida, moda, viajes y bienestar. Es escritora, columnista y conferenciante. Está formada en Prepárate, Humanidades, Coaching, Yoga y lleva a cabo proyectos para el bienestar integral de las personas y la humanización de la empresa y la sociedad. Con este propósito fundó Think to Be. Es creadora del podcast Referencers, apoyado por la Fundación MAPFRE. También es creadora y codirectora del programa Marca Personal, Liderazgo e Influencia Digital de la Universidad Francisco de Vitoria. Y hoy va a estar con nosotros para hablar sobre su último libro, Vivir con sentido. Y voy a ver si está por aquí y así la mira. A ver si esto funciona. Hola, hola. María, qué ilusión verte. Igualmente te digo, María, Muchas gracias por estar aquí en un Radica. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Es la primera vez que estás y digo, no me puedo ni creer que es la primera vez que está en Radica. pues nada, me hace mucha ilusión de verdad y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Me siento muy alineada y en sintonía contigo, que lo sepas. Nos conocemos desde hace Sí, años y desde entonces hasta ahora las dos hemos evolucionado cada una en nuestro exacto. camino, pero con muchos Sí, puntos en totalmente. común. Sí, cuando pienso atrás, ¿no? Que yo creo que hace como 15, 16 o más años que nos conocimos y sí, cada una hemos ido haciendo como un poco en paralelo. O sea, que me hace mucha ilusión de que estés aquí y de hablar de tu último libro, Vivir con sentido. Y como, Pero hoy pero hablamos también del hay que tuyo. celebrar el Hoy tuyo, hablamos del tuyo. Hoy hablamos porque del esto va tuyo. de compartir, ¿eh? Entonces, cuéntanos, ¿cómo te sientes con tu libro fuera desde hace cuántas semanas que Pues salió? mira, salió en febrero Ujú, y la verdad que me siento mm, muy contenta y me siento, o sea, en el fondo orgullosa de mí misma de haber cumplido un reto que me había propuesto, que no era fácil y que lo he conseguido. Pero, ¿sabes? Soy tan buscadora y pues de experimentar que al final para mí el libro ya es un objetivo mm, conseguido y mm. ya tengo mi cabeza puesta en el A ver. siguiente y entonces tengo que hacer un ejercicio de vivir el presente y de celebrar pues lo conseguido, pero también pues sin perder la energía para ir dando pasos en la evolución personal. Me Y identifico nada. mucho con lo que Sí, dices. ¿verdad? Me- Vivir Sí. con sentido. ¿No? A ver, este mes en Rádica estamos hablando de la felicidad, por eso pensé que tu libro era adecuado, ¿no? Porque sabemos que vivir con sentido, tener un propósito es uno de los ingredientes para darnos felicidad. ¿Qué significa para ti la frase vivir con sentido? Pues la verdad que es una frase con mucho sentido. No, es broma. No, pero significa vivir enfocado, vivir con conciencia, vivir sabiendo quién eres tú, pero quién eres tú más allá de tu apariencia y, y vivir también sabiendo cómo puedes sacar dentro de ti todo ese potencial que tienes dentro para llegar a florecer como persona. Porque cuando venimos a este mundo, al final, no me quiero poner muy filosófica y metafísica, pero es que es así, porque somos seres en potencia, estamos por hacer. Y la vida al final es el camino que nos ayuda a poder realizarnos. Y vivir con sentido es eso, ¿no? Es vivir con ese enfoque de saber qué tenemos que hacer, qué pasos debemos ir dando para poder sacar todo ese potencial que tenemos dentro y convertirnos en las personas que estamos llamados a ser. Y sobre todo también es vivir con motivación, María, porque
en un mundo donde tenemos tantos estímulos, tantas, digamos, herramientas para darnos mucho bienestar, que eso está bien, ¿no? Pero hay veces que nos desconectamos de nuestra esencia humana y esa inteligencia artificial, en el fondo, aunque nos ayuda a tener una vida más fácil, también muchas veces silencia y anestesia nuestra dimensión humana, que en el fondo es la que da sentido a nuestra vida, ¿no? Es la que nos conecta con los demás de una manera más profunda y mi libro en el fondo es un llamamiento para no olvidarnos de esa dimensión, de esa inteligencia espiritual por delante de la inteligencia artificial, esa inteligencia emocional para poder primero conocerte y luego también conocer al otro y practicar una mirada profunda que vea al otro no solo, como decía, desde su superficie, sino en su totalidad, como una unión de dimensiones, una dimensión física, pero más allá, esa dimensión emocional, esa dimensión espiritual, y esa dimensión, pues que en el fondo intelectual también que nos conecta con el otro desde una manera más, de una forma más profunda. Perdona por Has el dicho, rollo, no, perdona por no, el has rollo. dicho muchas cosas que estaba yo intentando archivar en mi cerebro, María, no te olvides de esto y esto y No, da esto, igual, aunque tengo, coge. pero vamos a ir a la pregunta que me surgía al escucharte, ¿no? Tengo un mini guión, pero voy a ir a una pregunta que no estaba en mi guión, pero que me ha surgido mientras hablabas. Has hablado de que nacemos como seres en potencia. Sí, ¿Cuándo, tienes algún recuerdo de cuando esta preocupación nació en ti? cuando toqué fondo, María. Yo creo que cuando hablaba de la inteligencia espiritual de la que hablaba Gardner, lo podéis ver, la teoría de las multiinteligencias, hablaba de 8, y años más tarde introdujo de la que profundizó Zohar y Marshall, que era la inteligencia espiritual, que creo que olvidaremos todo el tema de religión, hablemos de espiritualidad, que Ujú. es más universal y abarca, pues digamos, es más abierto Sí. para todo tipo de personas, independientemente de sus creencias. Y creo que esa dimensión la tenemos de manera natural, ¿no? Y emerge cuando hay un acontecimiento importante en nuestra vida. Generalmente suele ocurrir más cuando, bueno, pues esos momentos de trauma, cuando te pasa algo que te saca de tus Ujú. casillas, claro, y que te sume en esa tristeza que de repente empiezas a decir, pero ¿y yo qué hago aquí? ¿Y qué sentido tiene lo que he hecho? Y a cuestionarte esas preguntas esenciales. Y pues yo, igual que en el fondo como todos, ¿no? Cuando vivimos esas experiencias em, pues duras que nos hacen, nos sumen en una, digamos, onda de tristeza, al final tú quieres encontrar el camino para salir de ahí. Y lo que yo hice es, con esa motivación, empezar a descubrir, a buscar. Soy sobre todo, yo me definiría como una buscadora y eso me ha llevado a desarrollar todas las formaciones que he desarrollado, a leer mucho, también a avanzar en mi camino espiritual a través de la meditación, de, bueno, el yoga también. O sea, como a probar diferentes caminos para, bueno, pues ir encontrando esas respuestas y todas aquellas herramientas que me ayudarán a tener y a sentir mi paz y el amor por mí misma, ¿no? En el fondo, que luego se traduce en el amor hacia los demás, porque cuando uno se siente bien es cuando está preparado para dar al mundo, pues, todo lo bueno que tiene dentro. Pienso en tus redes, ¿no? Ya has comentado, por ejemplo, los libros, ¿no? Siempre pones muchísimos libros y sé que eres muy leedora. Tienes, ¿no? Pienso en las distintas imágenes. Está María, la lectora, María, la yogi, María, la bella y elegante, ¿verdad? Y pienso en lo que es ser alguien que está expuesto al público, que tiene sus desafíos, además de su belleza. ¿Qué te ayuda a ti a protegerte de los desafíos que ofrece esto? Qué buena pregunta, María, porque de hecho eso que me preguntas enlaza con lo que me motivó a mí a reenfocar mi trabajo en el área de la comunicación, que llevaba mucho tiempo usando las redes sociales y hubo un momento que dije, no me siento completa
desarrollando pues mi actividad de comunicación en el área de las redes, solo relacionado con el tema de la apariencia, ¿no? Y esto, si no tienes un fundamento profundo, un fundamento trascendente que conectó con el propósito, al final tienes el peligro de sumirte en una onda de vacío. Y eso está ocurriendo, porque o sea, hay un hecho real y es la cantidad de problemas psicológicos que pueden causar el uso de las redes y estar expuesto. ¿Por qué? Pues porque al final eso puede llevar a la persona a desarrollar una incoherencia entre lo que es y lo que quiere mostrar, ¿no? El ser y el aparentar. Entonces yo creo que mm, digamos, para sentirte bien, para sentir esa plenitud, tiene que existir esa coherencia, ¿no? Entre el ser y lo que tú también proyectas al exterior. Y lo que ocurre con las redes es que como hay mucha búsqueda de reconocimiento, de alimentar ese narcisismo, el peligro va en al final desarrollar o vivir una vida que no va alineada con quien tú eres, ¿no? Y esto pues se traduce en esa consecuencia de ese vacío, ¿no? Que al final pues ocurre y bueno, de hecho a mí me motivó el desarrollar mis proyectos con enfoque humanista, el suicidio de una chica influencer de 27 años, que eso siempre lo digo, no tuve el placer de conocerla, pero eso para mí fue algo que me tocó, porque dije, wow, si llega a este límite, las consecuencias de esa exposición pública y de estar a la servidumbre de la tecnología y de lo que dicta ese mundo de la búsqueda de perfección, de la búsqueda de la fama, del reconocimiento, Santa Teresa le llamaba de la honra, ¿no? Recibir honra todo el día y que te adulen. Si tú no te sientes conectado contigo mismo, al final eso es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente porque siempre va a haber alguien más guapo que tú, alguien más delgado que tú, alguien más inteligente que tú, alguien con más estilo que tú, ¿no? Y cuando uno siente conectado en esa dimensión esencial, en ese ser, como hablaba antes, y no en el aparentar y en la apariencia, al final da igual lo que ocurre en el mar de exterior que tú estás en tu fondo marino tranquila y segura de que estás en ese camino que, como decía antes, estás llamado a realizar, ¿no? Y yo creo que el mayor reto, el mayor índice de productividad que puede tener una persona es estar segura de que cada día hace lo mejor en el lugar que le ha tocado vivir y alineado con esa llamada interior que tiene. Y para eso también hay que ser valiente, María, porque, como digo, estamos en un mundo en el que nos arrastran esos estímulos a, bueno, pues sí, a todo ese ruido, a esa ola de consumismo, de querer más y al final tú tienes que romper con eso. Y cuando haces eso, luego resuenas con personas de determinado que vibran en tu misma onda, no sé si te sientes alineado con esto, y claro, al final ves que ya no encajas tanto en el entorno donde solías encajar porque tienes otras inquietudes que no significan que sean mejores, pero que a ti te hacen realmente sentir más plena, ¿no? Y esto significa que te tienes que ir desprendiendo poco a poco y quitándote esos caparazones que estabas acostumbrada a tener y donde te sentías cómodo y salir de tu línea de confort para poder responder ante la llamada que la vida te va trayendo, ¿no? No sé si entiende todo lo Sí, que estoy sí, diciendo, pero sí. es que tengo Has muchas cosas dicho, dentro. has dicho vivir más plena, ¿vale? Vamos a pensar al final, a lo mejor no al nivel que tú, ¿no? Pero todos nos exponemos en estas redes, o sea que no tenemos a lo mejor tantos seguidores como tú o cosas de estas, pero el estar en redes es algo que muchos de nosotros hacemos. Dicho vivir de forma plena, no me acuerdo exactamente la expresión. Digamos que tenemos dos partes, ¿no? Está la parte esta pública, la que pues, tú y yo estamos mostrando aquí ahora, y luego está nuestra vida privada, ¿no? Están las dos. ¿Qué rol juegan para encontrar ese equilibrio para ti? Una y otra. ¿Y qué haces en cada uno de ellos?
en esta protección o esta cultivación y cómo se comunican la una con la Yo creo, volviendo al tema de las redes, María, yo soy defensora de las redes, ¿eh? Pero lo que defiendo es desarrollar una actividad digital conectada con tu propósito. Y defiendo de ahí este proyecto que puse en marcha, que se llama Referencers, como una evolución del influencer, vamos a llamarlo así, y como un camino para poder desarrollar esa actividad digital con un propósito. Un propósito que vaya más allá de buscar ese reconocimiento, ese, digamos, comercializar, vamos a comercializar tus contenidos, lo cual no te digo que esté mal, Ujú, pero que creo que tiene que haber siempre un punto más allá, porque lo que realmente te hace sentir pleno es saber que tú puedes utilizar esta gran herramienta como son las redes para dejar esa huella que le pueda ayudar a otros a crecer cada uno desde su área. Tú desde lo que estás haciendo en la Fundación Radica, pues por ejemplo, imagínate todos los contenidos de personas que se dedican a hablar de la comida saludable, de las recetas. Cada uno tiene su propósito, su talento y su reconocimiento, ¿no? Entonces, por aclarar un poquito eso, que yo soy ujú. defensora de las redes, pero siempre cuando se Total, utilicen total. conectados con tu propósito. Y cómo divide al final, los seres humanos somos uno, independientemente del lugar en el que estemos. Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes y también guardar esa parcela de intimidad, porque al final esa parcela de intimidad es un lugar seguro y cuando van esa exposición pública, al final es plena, tienes un precio que pagar ahí. Un precio que pagar ahí que es peligroso, porque al final ya estás al servicio y pues con tu vida en el fondo en manos de otros porque se permiten el derecho de juzgar lo que haces en tu vida íntima y tal. Y yo creo que de ahí ese valor de la privacidad y de preservar esa intimidad para al final guardar ese lugar seguro dentro de ti, ¿no? Entonces yo creo que lo importante que es poner en las redes sociales es, por supuesto, tu verdad, pero muchas personas piensan que lo que se expone es una falsedad y no tiene por qué ser. Puede ser una parcela de Ujú, tu realidad, ¿no? ujú, Y esto es importante tenerlo claro y a mí me gusta compartir en las redes cosas que pienso que puede aportar, me pongo en el lugar del otro y digo, ¿para qué cuento esto? ¿Es realmente para, pues eso, regocijarme en decir qué suerte tengo que yo estoy viviendo esta experiencia y el otro no? O creo que este contenido, pues por ejemplo, un viaje a Roma, ¿no? Que hice. em, Invertí muchas horas, María, en desarrollar unos vídeos documentales para poder compartir con mi comunidad pues todos los conocimientos y descubrimientos que yo había adquirido en ese viaje y eso me llevó muchas horas de trabajo, pero con el propósito de decir, oye, yo tengo este valioso aprendizaje de este viaje, ujú, lo voy a compartir con otros, ¿no? Pero eso no significa que yo ahí haya expuesto el 100% de, ujú. de mi realidad. Hay una realidad íntima que me guardo para mí y esa la preservo como oro en paño, como digo. Y al final, pues, bueno, pues yo creo que es importante que ese tipo de cosas tengamos claros para poder también, eh, pues eso, Sí, protegernos, ¿no? estoy de acuerdo contigo. Hablas de propósito como si fuese así, ¿no? Y pienso en la cantidad de gente que nos escucha diciendo, pero yo cómo me entero de mi propósito. ¿Tú cómo supiste tu propósito? ¿Cómo te llevo? Pues mira, qué buena pregunta también, María. Yo creo que el propósito va cambiando a lo largo de la existencia. Y se trata de tener el oído sintonizado para escuchar esa llamada. Pero claro, si vamos demasiado deprisa y nos metemos en nuestra onda del rendimiento continuo, al final no somos capaces de escuchar eso. Y esto nos pasa porque muchas veces nos dicen algo y no estamos escuchando en ese momento y cuando le decimos, oye, pero qué bueno esto, y te dice la persona, pero si te lo dije hace no sé qué. Y es que al final hay momentos donde no estamos preparados para escuchar esa llamada. Y yo creo que
ese propósito se va revelando a medida que tú vas viviendo y escuchando. Viviendo y también siendo valiente para ser fiel a ti misma y escuchando la necesidad que hay en la sociedad. Yo cuando decidí reenfocar mi actividad de comunicación en el área humanista fue porque veía que había una necesidad ahí. Primero porque escuché una llamada de que lo que yo estaba haciendo, tal cual lo estaba haciendo, no era suficiente para sentir esa plenitud que anhelaba, ¿no? Y tenía ese anhelo siempre, ¿no? De decir, esto se me queda corto, no acaba, ¿sabes? Sí. No me llena el tener que estar hablando todo el día ¿sabes? De todo lo relacionado con la apariencia, que no es que sea malo, porque Ujú. nosotros, pues yo escribí mi libro Vestir con estilo, ya voy liando, Vestir con estilo, hace 13 años, porque para mí es muy importante la estética para sentirme bien conmigo misma, para cuidar mi autoestima, porque es clave, ¿no? Pero no era suficiente, porque para mí esa búsqueda de elegancia, de estilo, iba con una mirada más allá, ¿no? Una mirada que va enfocada en esa belleza interior, en esa mezcla entre la estética y la ética, ¿no? Y bueno, pues yo iba escuchando ese anhelo y era como un pepito grillo continuamente y es lo que me ha hecho pues desarrollar la formación de profe de yoga, pero no con la idea de ser instructora como tal, sino porque quería seguir avanzando para descubrir cuál era mi camino, ¿no? Máster de Humanidades, un montón de formaciones que me ayudaron a ir revelando y sigo en ello, ¿eh? O sea, no te digo que yo haya alcanzado la meta porque de esto se trata la vida. Revelando ese camino para poder desarrollarme de la manera que, bueno, pues que mi intuición y mi corazón me pide. Es un viaje de la mente al corazón. Y para esto me ayuda mucho la meditación, porque para esto, María, te tienes que desprender de mucha expectativa que muchas veces nos hacemos, ¿no? De alcanzar objetivos y que al final te van alejando de realmente esa llamada más profunda que en el fondo es una llamada que te lleva por sí misma, que te lleva. O sea, que no la diriges tú, que hay algo que te dirige hacia ese destino, ¿no? Al que todos aspiramos. Y, y bueno, pues en eso estamos. Ese es el desafío de la vida, María. Has ¿No? ¿A dicho, ti no te pasa? ¿No te pasa eso a ti? sí, o sea que yo pues soy como tú, o sea que yo me paso la vida estudiando Mira, y, ¿no? Y lo que más me ya. gusta y entender mejor y sí, o sea que Librerías. eh, la búsqueda es como, para mí es sin duda algo que me llena y que me mantiene con ganas, motivada y sí. Estaba pensando en dos cosas que has dicho que me han encantado. Una es cuando has hablado sobre tu viaje a Roma y has dicho, ¿por qué quiero colgar esto? ¿No? Y me ha parecido que el por qué ese es lo que estaba en la base en esa búsqueda de propósito, el por qué hago algo, ¿no? Y a la vez has hablado de valentía y pienso que nos podemos hacer esa pregunta de ¿por qué hago algo? Pero requiere valentía, contestar con honestidad, contestarnos con honestidad, ¿no? Y realmente entonces alinear esa pregunta que es una búsqueda de por qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero transmitir, y no estar y dejar atrás ese, pues el like, el no sé qué, lo que decía la Madre Teresa, ¿verdad? O sea que me ha encantado esa combinación del porqué y la valentía. Yo diría para que sí, ese para qué al final es ese momento de reflexión de cambiar la mirada del ti y cambiarla por el nosotros. Esa transformación de la mirada miope a la mirada profunda, en no usar las redes solo pensando en ti misma, sino ponerte en el lugar del otro. Y yo creo que ahí está la clave, porque es lo que decía, vivimos en era de la apariencia, del like, del comentario. Y yo creo que cuando uno se desprende, ese deshacimiento, desprendimiento de ese ego, es cuando puedes dejar fluir esa esencia que tienes dentro, ¿no? Porque no estás buscando em,
ese objetivo como un fin en sí mismo, ¿no? El fin en sí mismo es decir, yo voy a hacer esto porque va alineado conmigo y porque creo que puede aportar una buena huella en los demás, ¿no? Y al final, ¿sabes qué, María? Que los resultados, de una manera u otra, aparecen. Esos beneficios aparecen porque para mí el mayor beneficio no es que la gente me diga, uy, qué mona estás, o, ¿sabes? O yo qué sé, el beneficio económico que se puede em, conseguir, que es importante, por supuesto, para el sustento, ¿no? Pero ahí sí que nos tendríamos que hacer la pregunta de, ¿cuánto necesito yo para vivir, para sentirme bien, ¿no? Porque especialmente es un ejercicio que los autónomos lo tenemos que hacer mucho, ¿no? Porque hay veces que dices, wow, el trabajo se torna complicado y te crea ansiedad y tengo que hacer cosas para... Pero luego dices, oye María, y realmente, ¿sabes cuánto necesito para ir? Y lo digo desde una postura privilegiada porque yo no tengo hijos y no tengo ese, digamos, compromiso con unos hijos que educar y alimentar, ¿no? Pero quizás es un ejercicio que nos puede servir y en algunos momentos desprendernos de necesidades que no, pues que quizás pueden ser, que te puedes desprender de ellas, ¿no? Que no son esenciales. Entonces, bueno, lo que decía eso, volviendo a el desapego de la expectativa del like y del reconocimiento. Y creo que el mejor reto que puede tener uno es plantearse esos objetivos que vayan alineados con realmente esa llamada que tú estás teniendo y ser valiente para poder desafiar esos obstáculos que te llegan en el camino, que cuando uno se siente conectado a su propósito, no hay obstáculos. Ayer tuve una conversación muy bonita para mi podcast Referencias con Elena Barraquer, oftalmóloga, y Elena es maravillosa porque Sí. al final Elena no se ha querido quedar en su entorno cómodo, digamos, desarrollar su labor como oftalmóloga, sino siempre ha querido salir de ahí para recorrer el mundo y contribuir con su talento y su experiencia a erradicar la ceguera evitable por el mundo. Y esto me parece admirable porque una persona que podría tener esas comodidades, ¿no? De haberse quedado en ese entorno, pues sí, ir a consulta en Barcelona y tal, y al final no se ha conformado con eso. Y cuando una persona vive tan conectada con su propósito, es que se proyecta ese entusiasmo, esa felicidad y es que no hay mejor clave para vivir con sentido, ¿no? Que haber encontrado ese propósito y eso depende de esa escucha, como digo, y de esos momentos también en los que necesitamos, bueno, pues buscar ese encuentro contigo mismo para poder En esta que se te búsqueda vaya de, revelando. en esta búsqueda contigo mismo, en el libro y también durante esta conversación, nos hablas de unas cuantas, que voy a llamarles recursos, herramientas, cosas que te acompañan a ti. Nos hablas del yoga, de la meditación, que ya has hablado. Nos hablas de la religión y de la espiritualidad. O sea, que hoy has utilizado espiritualidad, sé que también para ti tiene una dirección, ¿no? Cada uno dirigimos nuestra espiritualidad y sí que, como tú, soy gran creedora en la espiritualidad y es una cosa que me preocupa hoy en día. No necesariamente ligado a una religión específica, pero esa sensación de que hay algo más que nosotros aquí, ¿no? Y que... eh, y el propósito está directamente ligado a eso. Y también hablas de terapia y de recibir terapia y de lo mucho que te ha ayudado. Dentro de estos recursos y la idea de vivir con sentido, felicidad, ¿qué rol juegan cada uno de ellos para ti? Y sí. Pues un rol súper importante, porque son, claro, lo más importante es la disciplina. Mira, yo acabo de hacer yoga, María, porque no he tenido tiempo en todo el día y no hay día que no cumpla con el hábito. El hábito del yoga y de la meditación, trato de hacer una hora de yoga al día y unos 20 minutos de meditación. Lo ideal es el hábito del yoga, te digo,
que ya lo tengo adquirido porque son muchos años, desde el 2017, y el día que no hago yoga me siento muy mal. La meditación estoy trabajando en adquirir el hábito de meditar 2 veces al día, que ya es complicado, ¿no? Pero que al final tiene una recompensa muy buena, porque meditar te ayuda a trabajar, o sea, como digo, a callar ese ego para poder vivir más desde el corazón. Y por mucho que parezca que no tenga sentido el cerrar los ojos, quedarte en silencio, repitiendo una palabra sagrada, cada uno palabra o frase, al final esto te ayuda a hacer clic cada vez que tú tienes una reacción que viene del ego y dices, María, eso es ego, no, no viene del fondo, ¿no? Y esto te ayuda mucho. Em, eh, o sea, el tema de la espiritualidad y la religión, yo prefiero separarlos, porque, como decía Benedicto XVI, hay tantos caminos para llegar a esa dimensión trascendente, vamos a llamarlo dimensión trascendente, como personas. Y por eso soy tan respetuosa con el camino que cada uno desarrolle, ¿no? Y elija, siempre y cuando ese camino le lleve a convertirse en una mejor versión de sí mismo, porque estoy totalmente en contra de la visión fanática y radical de las religiones, que lo que hacen es más construir y crear Total, muros que puentes. Y esto total. es una pena, porque me parece totalmente incoherente con la esencia que tiene que haber detrás del espíritu de Ya, la religión, ¿no? Y la total. pena también es que muchas veces la religión se convierte quizá en un compendio de dogmas, de liturgia, cumple su papel y es muy importante. Pero como decía Santa Teresa al final, ella promovió la experiencia personal y que se traduzca esa fe y ese dogma y esa creencia en obras. Porque si no, es que al final no acaba de explosionar el valor que debe de Claro. tener vivir con esa fe dentro, ¿no? Es el traducirla en obras que tú puedas hacer para los demás, que en el fondo es vivir desde el amor, Sí. ¿no? Santa Teresa, en el último grado de oración, que hablaba de la oración de unión, decía que el efecto de esa oración de unión se manifestaba cuando un ser humano, o sea, que somos imperfectos, es Mm. capaz de amar profundamente al enemigo. Atención, que esto no es fácil para nadie, ¿sabes? Pero cuando alguien vive con Dios dentro, y cuando hablo de Dios es Lo que Dios para signifique nosotros, para pero ti. sí, bueno, pues conectado con esa dimensión trascendente, sabiendo que tú no eres el centro del universo, Ujú, ¿sabes? exacto. Sino que hay algo que te trasciende y que en el fondo mm, dirige tu vida de alguna manera, ¿no? Pues al final te lleva a eso, te, te tiene que llevar a eso, a poder sacar esa capacidad de amar al enemigo. Porque eso es el extremo ya Sí. máximo, ¿no? Porque tú dices, yo amo a mi familia, es mucho más fácil, Sí, ahora, porque es tu gente ser que no querido, entendemos, que, ¿verdad? O claro, sea, que o puede bueno, que a no sea ver, un que enemigo personal hacia mí, pero alguien que digo, yo es que esos actos no los entiendo, ¿no? claro, o sea, que al final es verdad que cuando a los que más quieres también se convierte en la convivencia en algo más complicado, pero siempre es más fácil hacer un esfuerzo por una Claro, persona que es familiar o amigo para poder reconciliar que ya una persona que directamente la catalogas como enemigo, sí. ¿no? Pero yo Mm. creo que ahí es clave, María, la mirada, porque dependiendo de cómo miramos el mundo y a los demás, así nos relacionamos con las personas. Y cuando miramos desde la dimensión esencial en la que todos somos iguales, tenemos la misma dignidad, vemos al otro como un igual. No hay esas diferencias accesorias que si es más rubio, más guapo, tiene más seguidores, que se le da mejor hacer esto, que si es X, tiene esta creencia. En la dimensión esencial, todo está bien. Todo, no hay diferencias. Mm. Todos estamos conectados.
Me Y encanta que creo que también, utilices la ¿sabes? palabra dignidad, porque no, porque eso, porque mucha gente no conoce que la diferencia entre respeto y dignidad es que el respeto es algo que se puede ganar, dignidad es algo con lo que nacemos todos, que todos merecemos ser tratados con dignidad. Independiente, nacemos con ello y es nuestro derecho de todos. Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú pones la mirada en el ser y no en la apariencia, Ujú. ¿sabes? En esa En lo que dimensión, es. al final ahí es donde todo, no hay diferencias, pero es que estamos en ese nivel del ego y de la mente donde hay prejuicios, hay comparativas, hay envidias, hay odios. Y bueno, esto es un reto, ¿eh? Pero o sea, para mí también, que no vaya, o sea, no vayas a creer que yo aquí soy Santa Teresa de Jesús. Yo lo que sí estoy contenta de ir descubriendo, que se me vayan revelando, Ujú. pues, esta información valiosa, porque yo creo que es un paso fundamental para poder trabajarte, ¿sabes? Y bueno, y yo creo que en la mística está la clave de muchas cosas. Está la clave de muchas de las herramientas o, digamos, enfoque que te ayuda a vivir con esa plenitud y con ese sentido, con humildad, de saber que tú no lo sabes todo y que tienes tus limitaciones, con ese desprendimiento y luego también con ese señor y esa libertad para tú, una vez que eres consciente de qué caminos puedes tomar para sacar tu mejor versión, tener esa libertad, esa voluntad de elegir ese camino. Y bueno, pues este es el reto de cada día. Y luego, ¿sabes, María, que me hace muy feliz también en los momentos donde tengo situaciones duras o con las que lidiar, enfocar la mirada en la belleza, en el arte, en la naturaleza? Esto me da muchísima paz. Esto es otra de las herramientas para mí que me ayudan a encontrar sentido a la vida, ¿no? A encontrar esperanza en que los seres humanos también tenemos esa capacidad creativa de hacer cosas bellas y bueno, pues, o sea, de expresar de alguna forma esa belleza trascendente a través de la capacidad que cada uno tenga. No tiene solo por qué ser haciendo una pintura o un edificio, imagínate, ¿no? Pero también haciendo un acto solidario, como por ejemplo Ujú. la Dana, ¿no? Tú ves ese puente valenciano lleno de personas que van a ayudar y, y eso es muy bonito, ¿no? De decir, pues hay esperanza, ¿no? En que si nos lo proponemos, si tenemos esa voluntad, si enfocamos esa libertad que se nos ha dado en, en poder hacer lo mejor que podamos, lo que tenemos que hacer, pues eso se traduce al final se proyecta en el mundo entero, ¿no? Y, y bueno, María, pues me gustaría dar y volver a dos, o decir, dos regalitos, voy a llamarlo dos regalitos que nos has dado durante esta conversación. Uno es la escucha interna valiente y honesta para poder encontrar, ¿no? Lo que a ti realmente te da sentido y tener darse el momento y la oportunidad para hacerlo. La otra que nos has dado es el mirar. Por un lado, mirar de otra manera, ¿no? sí, O sea, que eliminar todos esos prejuicios, etcétera, sino y ver más allá. Y por otro lado, elegir qué mirar, ¿no? Cuando nos hablabas de esos momentos duros cuando vas a ver algo bello o piensas internamente y ves internamente pues ese puente lleno de personas en la Dana, ¿no? Y entonces, por un lado, cómo mirar y por otro lado, qué mirar. Y son dos regalitos que, con los que yo personalmente me quedo después de esta conversación contigo, en esta conversación sobre vivir con sentido. Y te agradezco muchísimo este rato guau, con aquí en María. Radica, María. Gracias a ti por tu generosidad de dedicarme este espacio y por permitirme expresar que hay veces, sabes, que unos días te sientes más elocuente ahora a la hora. No es fácil poner en palabras eh, cosas profundas.
Y mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo el máster de Santa Teresa desde enero y tengo que hacer muchos trabajos. Y hoy, por ejemplo, que estaba trabajando en el libro de las fundaciones, he dedicado toda la mañana y he escrito un folio. ¿Sabes? Al final la frustración que es y que te tienes que desprender de Sí, esa expectativa, de decir, es que no tengo capacidad, o sea, sé lo que quiero decir y no encuentro la manera de expresarlo de, ¿sabes? Pues de la mejor forma, nunca mejor claro. dicho. Y esto es un desafío. Y bueno, pues eso, que hay días que nos sentimos con más capacidad, otros días con menos, igual que en el yoga, tú lo sabes muy bien. En Un día la todo. esterilla, de repente tienes la capacidad de hacer unas posturas increíbles y otros días vas No puedes hacia ni, atrás, no, ¿no? no sé, no te tienes de pie. Sí, no, Sí. no lo entiendes. Y, Mm. y esto es así. Y cuando hablas de la mirada, y gracias por haber recogido pues ese mensaje, acordaros, y a mí me gusta recordar de mirar al otro en su totalidad, como una unión de dimensiones. Y siendo consciente, de ahí se despierta esa compasión, ¿no? De que el otro que tenemos enfrente también lidia con su batalla, Total. con su cruz. Y tiene no solo esa apariencia X, ¿no? Que podemos decir, uy, qué mal está. Pensemos que detrás tiene una Sí. historia, ¿no? Y Y que hay esto, una persona detrás con un corazón, ¿no? Y o sea que sí, así es. totalmente. Bueno, pues estamos todos aquí para aprender unos de otros. Y yo Sí. aprendo mucho de ti, María. Te doy las gracias y la enhorabuena también por tu libro, porque Vamos a soy poner el consciente tuyo, que es de... por lo que estamos aquí. Vivir con sentido, de María León. Esto de que lo ponga al revés. Instagram es un poco pesado. Yo ya he hecho un cartel al revés para que se vea Radica bien, pero todavía no he encontrado la forma de esto. Pero vivir con sentido, de María. María, mil gracias por estar en Radica. Qué A ti, ilusión haber tenido esta conversación contigo y a con ti. ganas de verte en persona también. Lo mismo digo, María. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena Hasta a luego. ti.